nuestro día a día nos juntamos con todo tipo de personas, y más a lo largo de toda nuestra vida. Es una ley natural. Y siempre nos pasará que a veces con algunas tenemos más empatía que con otras, ¿verdad, José? Exacto, Marta. Esto es normal en nuestro día a día, como bien dices, pero sí que hay en puntos que se nos puede complicar, como por ejemplo en el terreno laboral, donde puede convertirse en un gran problema, la verdad. Ya que a veces pues, tenemos que estar lidiando y sobrellevando una relación con compañeros de trabajo e incluso nos podemos sentir hasta que somos un poco impostores, ¿no? Unas relaciones muy falsas y lidiar con compañeros de trabajo que son insoportables. Pues llegados a este punto, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Lidia Alonso, que es psicopedagoga y es educadora social y sobre todo es experta en bienestar organizacional. Y hoy nos va a hablar de cómo identificar a un compañero de trabajo tóxico y cómo gestionar esta relación. ¿Qué tal, Lidia? Hola, José. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Gracias bien, por ¿tú? venir. A vosotros. Pues efectivamente, como estabais comentando, una persona tóxica, pues por lo general en cualquier ambiente que la podamos encontrar, ¿no? Tanto como decíamos, pues en nuestra vida personal, a nuestro alrededor o en el lugar de trabajo en el que estamos ejerciendo en ese momento nuestras funciones, agota la energía, ¿no? Son personas que absorben la energía de la gente que se encuentra a su alrededor, y convivir, sobre todo laboralmente, que es donde más horas pasamos al día, con alguien así es un problema, ¿eh? Porque pueden provocar muchos conflictos y esto afectar pues a nuestra salud física y mental, con lo cual el trabajo se hace muy cuesta arriba y puede cambiar incluso nuestra forma de ser, ¿eh? Es que a veces quieras que no, pero te amargan el día, aunque no quieras, aunque vayas con actitud Correcto. positiva, a veces Sí. te acaban chafando. Dices, madre mía, es que no hay manera. Sí, así Exacto. es. ¿Y cómo podemos saber, Lidia, si tenemos un compañero tóxico? Bueno, son fáciles de identificar, sobre todo por cómo nos hacen sentir, ¿no? Porque son personas que atacan, ¿no? Se comunican siempre con el objetivo de dañar a los demás, de acusarles de diferentes maneras, ¿no? Bien con algún hecho o alguna acción que sea falsa, que pueda afectar a nuestro honor, a nuestra reputación, ¿no? También son personas que suelen descalificar en lo personal o en lo profesional a los demás, ¿no? Y normalmente esto viene generado por envidias, inseguridades propias de ellos y bueno, aunque a veces suelen ser personas que son intolerantes a diferentes personas, ¿no? En su manera de ser en ese sentido se pueden detectar rápidamente, ¿no? Pero- También suelen personas que son agresivas, que pueden provocar distintas acciones, ¿no? Que pueden manifestarse con mayor o menor intensidad, desde una pelea ficticia o bromas de mal gusto o gestos, expresiones, ¿no? Que lo que pretenden con eso es implicar siempre a la provocación y al ataque del otro. Pues me imagino que independientemente del sector o del tipo de trabajo en el que nos encontremos, siempre nos podemos encontrar con diferentes tipos de compañeros tóxicos. Sí. ¿Cuáles son estos tipos de compañeros? Sí, se pueden catalogar porque al final da igual en la organización en la que estés, ¿no? Que el tipo de persona tóxica es bastante identificable, ¿no? Podemos decir que está aquella persona que le gusta ser protagonista, ¿no? Que le gusta pues adueñarse de las conversaciones en las reuniones, que impone siempre sus puntos de vista, que los critica y bueno, que tiene un alto sentido siempre de la competencia y son personas que no suelen tener escrúpulos para actuar con alevosía, por decirlo de alguna manera, para lograr sus objetivos, ¿no? Luego también estaría aquel que podemos decir que es un chismoso, que seguramente que todos hayamos conocido y su principal, digamos, objetivo suele ser difundir información sobre otras personas, ¿no? También puede ser que sea como lo que se denomina un espía oficial, ¿no? Del jefe, típico chivatillo que va por ahí diciendo, bueno, pues detalles irrelevantes o información que puede incluso perjudicar a los compañeros, ¿no? Por contra también está el sabelotodo, que es aquel que pues sí, que tiene un nivel de inteligencia alta, ¿no? Que tiene muchas capacidades, pero que le da igual la opinión de los demás. Son personas que no suelen trabajar en equipo y que lo que opinen los demás o puedan aportar no les interesa, ¿no? Luego está también otro que me encanta, que es el bomba. Ya como nombre es Exacto. potente. Bombazo. El tóxico bomba, que bueno, como indica su propio nombre, ¿no? Es una persona que es muy explosiva, que suele expresar las rabietas emocionales de forma escandalosa, ¿no? E incluso a veces agresiva, ¿no? Que esto es la peor parte.
y bueno, son personas que suele de entrada bastante controlar el enfado que pueden tener y que pueden pagarlo con otros, ¿no? Que no tienen nada que ver con eso. Luego estaría el negativo, que también, pues bueno, es el que siempre todo está mal, el que desalienta al equipo, el que, bueno, no da propuestas, simplemente se queja de lo que no funciona, ¿no? Y que tampoco, pues, está, digamos, abierto a escuchar las opiniones y las propuestas de los compañeros, ¿no? Luego estaría el manipulador, que también es peligroso, porque pues, suelen ser bastante nocivos y son muy astutos, además, ¿no? Tienen esta capacidad y, bueno, normalmente tienen esa habilidad para llevarse muy bien con su jefe o con un departamento de recursos humanos, con lo cual están bien vistos y cuesta mucho redirigir la situación en ese punto, ¿no? Porque se suelen llevar a la gente a su terreno y, bueno, y conseguir sus propósitos, ¿no? Este puede ser de los más peligrosos, ¿no? Sí. Porque a veces no lo ves venir. Sí, exacto, sí, porque con el buen rollismo, ¿no? Se camelan a la gente, pero sus compañeros realmente están muy perjudicados, ¿no? Por su actitud. También tendríamos, para acabar, porque de perfiles hay muchísimos, estaría el víctima, ¿no? Que es aquel que siempre se queja de todo, todo, que no es como el negativo, ellos, ¿no? sino que todo es muy injusto, todo es muy bueno, y que solo está lamentándose por aquello que cree que es irremediable y que no tiene solución nunca, ¿no? El mundo está en su contra. Efectivamente, ha nacido para perder siempre. Y luego está el juez, ¿no? Que es aquel que es más perfeccionista, que entonces todo es crítico, nunca le está todo bien porque siempre hay un pero, ¿no? Y que, bueno, siempre pues intenta establecer normas que son inalcanzables, con lo cual pues eso también es frustrante. Y luego pues se permite el lujo de juzgar a los demás por no cumplir con esa normativa, ¿no? Por otro lado, yo también identificaría a otro tipo de compañero que yo lo definiría como el fantasma, que son estas personas que parece que saben de todo, saben siempre más que tú, eso por supuesto, y están buscando constantemente sentirse el centro de atención, ¿no? Y al final cuando tú ya sabes que no lleva razón, que está mintiendo, que está engañando a los demás. Que sabes que no sabe de nada. Exacto. Y claro, encima se suelen hablar muchísimo, muy fuerte también. Sí, para que se les oiga, claro. Exacto. Y claro, a veces piensas, ¿puedo decirle que lo que está contando? Claro, a veces te cohibes tú mismo, ¿no? Porque piensas, tampoco quiero generar aquí un mal rollo de decirle a esta persona, oye, ¿de qué vas, no? O sea, todo esto que nos estás contando es totalmente mentira. Sí. Pero bueno. Pero sí que pasa a veces, ¿eh? Y que según va contando, o sea, igual estás tú contando una anécdota y esta persona más, y conoce más gente, y ha ido más sitios. Y siempre más, sí. O él estuvo también en otra empresa así, pero era mejor que la tuya. Exacto. Entonces, esto es un poco a título personal cómo me hace sentir a mí, ¿no? Este tipo de personaje, pero en general, ¿cómo hace sentir un compañero tóxico? A ver, en general la palabra ya es negativa, ¿no? La palabra tóxico ya nos suena negativo, con lo cual, ¿cómo nos hace sentir? Obviamente mal. No hay nadie que se sienta bien teniendo al lado un compañero tóxico. Y lo peor de esto es que normalmente puede ser que sea algo individualizado hacia una persona, pero normalmente es hacia un grupo, ¿no? De compañeros. Una persona tóxica es tóxico con todo en lo general, que le rodea. Y esto, pues al final, cuando existe en un grupo de trabajo, en una organización, hace que baje la productividad, porque las personas, por mucha empatía que quieras tener, no todos tenemos días buenos, y entonces una persona tóxica te pilla en un día malo y ese día pues tienes un día fatal en el trabajo, ¿no? Entonces tu productividad ese día bajará seguro, y por ende pues le pasará al resto del equipo si ese día pues también no se ven con ánimos de lidiar en una situación así, ¿no? Porque hace sentir a los compañeros incómodos, porque siempre se sienten cuestionados, y al final pues puede que llegue un momento en que sientas que tu trabajo está en el entredicho, ¿no? Exacto. Aquello que estás aportando. Y luego, pues bueno, es normal que con esas actitudes salgas del trabajo y no sales y dices, vale, ya está, ¿no? Ya pasó. No, te llevas esa carga emocional negativa allá donde vayas, ¿no? Vas a tu dando casa, vueltas, con los todo. amigos, Sí. exacto. Ya llegas a casa pues con un mal humor porque mira lo que me ha pasado en el trabajo y demás, ¿no? Con lo cual, tras haber tratado con una persona tóxica, pues te sientes triste, culpable, ¿no? Porque te llegas incluso a plantear si realmente a lo mejor tienes razón en algunas cosas, ¿no? Y es normal sentirse vulnerable e inseguro, porque somos personas, ¿no? Al fin y al cabo, y nuestras emociones pues las gestionamos como podemos.
y esto puede hacer que nos lleve a preguntarnos si somos buenos o no en nuestro trabajo, ¿no? Pero vamos, en los casos más extremos se puede llegar a sufrir incluso ansiedad, ¿no? Por una situación así, por tener un compañero tóxico. Yo personalmente creo que también muchas veces lo que, claro, depende, ¿no?, del rol de este compañero tóxico, el rol de todos estos que tengan, ¿no? Pero por ejemplo estos manipuladores, claro, al final es muy normal que empieces a indagar también y en pensar que eres tú el culpable, o sea, Claro. depende de cómo seas tú, Sí, sí, sí. puede afectarte Sí, sí, puede de una llegar manera a muy, hacerte muy pensar personal. que tú eres el problema. Sí, Exacto. sí. Claro, al final es su objetivo, ¿no? Darle la vuelta a las Correcto. situaciones y que tú pienses que tú eres el problema y no él sí, o sí, ella. Sí, sí, sí. Y si cualquiera de nosotros o las personas que nos están escuchando al otro lado Ujú. se encuentran en su trabajo con una persona tóxica, con un compañero o una compañera tóxica, ¿cómo Ujú. podrían gestionar la situación? ¿Qué les dirías? Bueno, hay varias maneras de manejar la situación, ¿no? Y ninguna es fácil, porque sobre el papel todo es muy bonito, ¿no? Pero al final gestionar una situación así, pues lamentablemente es complicado. Pero bueno, lo primero que les diría es que no ignoren el problema, ¿no? Porque cuanto más se ignore, eso no va a dejar de existir. La persona tóxica sigue ahí a nuestro lado, a no ser que se marche, Un ¿no? consejo Entonces, en general, que exacto. damos siempre nosotros. exacto. Las cosas no desaparecen por arte de magia. Efectivamente, entonces, bueno, pues si creemos, ¿no? Porque luego están las personas tóxicas que además no aportan nada a la empresa. Aquí ya recursos humanos debería plantearse si esa persona debe seguir en la compañía, ¿no? Pero si es el caso que es una persona que, pues bueno, pues que a su trabajo sí que aporta valor, ¿no? No a su actitud, pero sí a su trabajo, pues lo principal siempre es intentar solucionarlo, ¿no? Pues intentar atajar el problema, ponerlo en conocimiento del resto de compañeros, de nuestros líderes o jefes, ¿no? O responsables. Y bueno, y establecer unos límites hasta que la situación se pueda regular, ¿no? Y intentar también ver pues cuál es su problema, ¿no? A lo mejor puntual y está atravesando una situación en la que esa persona no es así, pero por lo que sea, pues se está convirtiendo en esa persona tóxica, ¿no? Entonces, bueno, también es importante que esa persona sepa cuáles son nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros límites, sobre todo, ¿no? Que es lo que no vamos a consentir. Exacto. Y para eso la comunicación es clave. Por eso mi principal consejo es intentamos atajar la situación, ¿no? Vamos a hablarlo cuanto antes. Sí, porque si lo vamos dejando al final Efectivamente. acaba haciéndose Se acaba cada haciendo vez la más bola grande. más grande y acaba afectando a nuestra salud, que al final es lo que no queremos, ¿no? Porque somos lo más importante, nosotros mismos. Otro consejo sería que intenten ser asertivos, ¿no? Que le hagamos ver a esa persona cómo nos sentimos con las cosas que nos hace o que nos dice, ¿no? Es importante, porque a veces la persona lo hace porque es así y mal, pero tampoco es consciente de cómo está haciendo sentir a la otra persona y podría pasar que rectifique, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? O sea, al final lo que queremos nosotros es solucionarlo, ¿no? Pues pongamos herramientas para intentar solucionarlo. Eso es. En este sentido, si somos asertivos y él ve que sus conductas pueden hacernos daño, pues quizá tome otra posición, ¿no? Luego otro consejo sería que intentar que no dejar que nos afecte, ¿vale? Debemos creer en nosotros sobre todo y en lo que somos capaces de hacer, tanto a nivel laboral como personal, ¿no? No debemos dejar que otro diga si lo hacemos bien o lo hacemos mal, nadie es quien para juzgarnos, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros tóxicos lamentablemente tienden a minusvalar a sus compañeros. Esto es algo que tienen una habilidad bastante aumentada para hacerlo. Entonces, tenemos que tener ese sentido el control de nuestras propias emociones y tener sobre todo nuestra autoestima fuerte y decir, no me vas a vencer en este sentido, ¿no? Sí. Yo sobre todo en esto opino que que todo el mundo que empiece a ver que su compañero le está tratando mal, actúe rápido. Lo que Claro. decías en el primer punto, Sí, de que sí, no no ignoren dejar la el bola crezca, problema. cuanto antes mejor. Porque si no, incluso hasta la persona que quizá tiene mejor autoestima, día Acaba tras minándose. día, Sí. recibir estos mensajes no... Sí. Y además también con ese primer paso, la persona tóxica también sabe que, Exacto. ojo, cuidado con Se está dando o cuenta no, y- con esta persona porque no me va a permitir según qué, ¿no? También lo pones en alerta. Sí. Exacto. Bueno, y otra ¿Qué más? sería también tener claros nuestros objetivos, ¿no? Al final nosotros sabemos a qué vamos al trabajo, cuáles son nuestras funciones, cuáles son las que tenemos que hacer y lo que diga esa persona a nosotros nos tiene que quedar bastante igual, ¿no? A quien tenemos que rendir cuentas, por decirlo de alguna manera, es a nuestro coordinador, ¿no? Sí que es cierto que esto es fácil sobre el papel, pero a Sí, veces sí. a Absolutamente nivel de práctico acuerdo, nos cuesta. absolutamente de acuerdo y sobre todo cuando se trata de emociones, ¿no? Que no es lo que decíamos al principio, ¿cómo te hace sentir un compañero tóxico? Mal. Mal, ¿Cómo me hace claro. sentir? Si lo agradable es llegar a cualquier sitio que alguien te sonría, ¿no? Claro, No que haya buen rollo, que Efectivamente. trabajes a gusto. Entonces, gestionar las emociones cuando alguien te hace sentir mal un día tras otro
es Es muy complicado, difícil. pero por eso es importante pues intentar saber qué herramientas existen para que nos afecte lo mínimo posible. Luego veremos también cómo llegado a según qué límite, pues hay que tomar otras medidas, ¿no? Exacto. Estas serían las de entrada, pues con alguien que te encuentras de repente cuando llegas a... Este es el primer a impacto, vamos. Exacto. Y luego pues también algo importante para para nuestra mente, ¿no? Es hacer descansos y desconectar. O sea, intentar salir de ese entorno tóxico, ¿no? De tomarnos un respiro, compartir evidentemente los desayunos, cafés con otros compañeros que nos hacen sentir bien, con los que nos reímos, con los que tenemos cosas en común. Sobre todo, pues salir, ¿no? del espacio cerrado físico en el que podamos encontrarnos y volver con un poco de aire fresco y decir, bueno, pues venga, yo sigo con mi trabajo e intento mantener todo esto al margen porque veo que me empieza a afectar, ¿no? Entonces, pues... También quizá, ¿no? Desconectar explicándole también a otros compañeros la situación que te está pasando, ¿no? Para Sí, que para puedan entenderte, desahogarnos. para desahogarte, Sin llegar para a la ver si pasa crítica, lo mismo, porque exacto. también a veces eso se convierte En en un hablar tóxico. siempre del monotema, exacto, ¿no? Y al final eres tú quien acaba criticando constantemente al otro Sí. y eso tampoco nos beneficia porque al final es que estás siempre metido en ese bucle, ¿no? Exacto. Entonces lo importante es hablar de otro tema, cualquiera, da igual, del tiempo, de lo que sea, ¿no? Pero intentar dejar de hablar de esa persona que se hace sentir. Evidentemente, si ese día ha sido algo que nos ha afectado demasiado, obviamente, el Hay que desahogo con el expresarlo. resto de compañeros hay que hacerlo porque quizá incluso ellos también lo han sufrido ese día, Claro, ¿no? sí, sí que es verdad. Así que sí, en ese sentido. Luego, si el problema va más, ¿no? Porque es lo que hablamos, puede ser una temporada, algo puntual, porque esa persona está atravesando una mala racha y no tiene otra manera de expresarse que pues haciéndole la vida imposible a los demás. Si eso no cesa, ¿no? Si es algo constante y muy continuo en el tiempo, ya se convierte en lo que se denomina mobbing, ¿no? Que es el acoso laboral. Esto ya estamos hablando de palabras mayores, se convierte en algo más grave porque sí que en ese punto empieza a afectarnos seriamente nuestra salud mental y física. Entonces, llegados a esta situación en la que la persona ejerce esa violencia psicológica, ¿no? De forma extrema, sistemática y recurrente incluso, durante un tiempo prolongado, pues hay que tomar otras vías para atajar el problema. ¿Y cuáles serían estas vías? ¿Qué deberíamos hacer si se da esta situación y no cesa? Bueno, el primer paso sería comunicarlo al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Tienen que ser conscientes de lo que está pasando, cada cuánto está pasando. Evidentemente, si podemos recopilar pruebas, pues mails, bueno, en fin, testimonios de compañeros que hayan podido vivir una situación Sí, que hayan también de sido testigo. agresividad o de demás. Cuantas más pruebas podamos recopilar, pues mejor. Esto se tiene que comunicar al Departamento de Recursos Humanos por escrito y también al mismo tiempo ante una inspección de trabajo en la Seguridad Social, ¿no? Que ellos ya pues vendrán en un momento determinado y evaluarán la situación de cómo está. Cuando la evalúen, entonces se imponen las correspondientes responsabilidades administrativas al acosador, en este caso, ¿vale? Luego, otro paso podría ser solicitar la extinción voluntaria del contrato de trabajo, ¿no? Por acoso laboral. En este caso, pues el trabajador o trabajadora que ha sido perjudicado puede solicitarlo a la empresa y pedir una indemnización, ¿no? Por aquel miedo que tenemos todos, ¿no? Y si me marcho, bueno, pues que sepan que existe una indemnización siempre y cuando se reconozca que ha sido por este tipo de acoso laboral, ¿no? O sea, que si tenemos un trabajador que está siendo acosado por otro trabajador, este trabajador puede solicitar a la empresa que se extinga su contrato y le dan una indemnización. Efectivamente. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores lo contempla, que si el trabajador se resuelve que ha sido acosado, pues la empresa puede llevar un acuerdo con él y extinguir el contrato con una indemnización laboral. O sea, en este caso sí que le recomendaríamos este punto previo que decíamos de ir recogiendo pruebas para poderlo demostrar todo. Efectivamente, sí, porque la inspección de trabajo recogerá lo que ellos mismos puedan observar, pero evidentemente cuantas más pruebas tengamos, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque es lo que realmente pues certifica que está pasando esa situación. Porque una pregunta que me surge a esto, y no sé si quizás nos la vas a comentar luego, pero aprovecho. Claro, aquí al final el único problema que veo yo es que, de nuevo, ¿no? La persona que está siendo víctima real de este maltrato, ¿no? De este compañero tóxico es la que tiene que cambiar su vida y marcharse del lugar de trabajo. Seguramente, desgraciadamente creo que no va a ser así, pero ¿hay alguna manera de que ese compañero tóxico, por ley o por algún artículo o por algún estatuto en una empresa, sea él el que marche de la empresa?
Se demuestra un acoso psicológico, por así decirlo, no físico. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que el presunto acosador también debe ser escuchado, ¿no? Entonces aquí pues entra un poco ya el tema, aquí ya es otra vía, ¿no? Que es la vía jurídica, donde el juez dictamina realmente si esa persona es un acosador o no, y ahí ya la empresa tiene que tomar también una determinación. Pero al final lo que estamos pensando siempre es en nuestro bienestar, ¿no? Y yo lo que recomiendo es sal de ahí cuanto antes, porque al final no sabes cuánto puede durar esa situación en la que la empresa decida si el trabajador debe marcharse o no, y mientras tanto eres tú el que está sufriendo, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, es otra de las vías. De hecho, hay personas que deciden dirigir la acción judicial contra el acosador y contra la empresa, si ve que la empresa no está haciendo tomando cartas en el asunto, correcto, ¿no? Entonces va a esas dos vías y bueno, pues al final es el juez también quien dictamina esa sentencia, si bueno, pues si se debe suspender la relación, si se pide el traslado a otro departamento. Si se reduce el tiempo de trabajo o otras funciones que no tengan que depender de esa persona, ¿no? Porque a veces nos encontramos que es un compañero y a veces nos encontramos que puede ser nuestro coordinador o coordinadora, ¿no? Alguien más. Entonces, bueno, en ese sentido... Que de esto hablaremos en otro programa. Efectivamente, esto lo ampliaremos porque, claro, el tema da lamentablemente para mucho. Sí. Claro, aquí también entra la ética profesional, ¿no? O laboral en este sentido, de que si la empresa es consciente de que hay este caso de mobbing y tiene certeza de que una persona está atacando a la otra, pues son la propia empresa o los propios trabajadores que forman parte de la empresa y que tienen poder en ese sentido los que tendrían que tomar cartas en el asunto y no llegar a este punto legal de que sea el trabajador que es la víctima quien tenga que denunciar. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues no siempre las empresas lo ven así, por lo que decíamos, ¿no? Depende del perfil de acosador. Si es un camelador, ¿no? Pues en recursos humanos pensarán que, bueno, pues que la otra persona es una víctima, ¿no? Al contrario, que es el otro que es el víctima. Bueno, incluso el mismo... Los administradores de la empresa quizá ya les gusta tener un perfil quizá no tóxico, pero un poco abusivo y un poco manipulador con si son puestos altos dentro de la organización. A veces ya les interesa que actúen así, por desgracia, depende de la filosofía. Pero... Correcto, si digamos el gerente de la empresa tiene esa mentalidad también, pues le irá muy bien tener un perfil así. Si no, pues no. Esto pues va mucho en función del liderazgo que tenga la organización. Exacto. Sí. Entonces, pues bueno, pues para acabar con los tips, ¿no? que siempre añadimos, pues lo que recomendaría a la audiencia sobre todo es esto, autoprotegernos, que intentemos que en la medida posible no nos afecte. De entrada, intentar pues eso, establecer esa comunicación, intentar empatizar, ¿no? Saber por qué esa persona está en esa situación. Si al final llegamos a la conclusión de que es así y no tiene remedio, pues ya está, pero si a lo mejor está atravesando una situación también complicada, intentar empatizar durante el tiempo prudencial que no nos afecte tampoco en gran medida. Lo que decíamos, ¿no? Evitar quejarnos siempre, estar siempre con el monotema de esa persona, porque al final tampoco no vamos a solucionarlo y nos va a seguir generando ese malestar. E intentar que no nos afecte. Y si llega a ese punto en el que nos afecta, pues lo que decíamos, ¿no? Intenta solucionarlo lo antes posible. Sabemos que bueno, pues que no es tan fácil a veces cambiar de trabajo, ¿no? Decir, vale, pues me voy y ya está. Pero sí que si empezamos a detectar esta situación que no cambia y necesitamos realmente pues tener unos ingresos, porque si no podemos permitirnos el lujo a lo mejor de estar un tiempo sin trabajar, pues empezar ya a búsqueda activa de otra cosa. Pues la verdad es que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Es una pena que tengamos que hablar de esto, porque ojalá no existiera esto en ningún sitio, ¿no? Pero lamentablemente sí que es así. Existe y mucho. Más de lo que pensamos. Exacto, lamentablemente. También es verdad que hay mucha gente que lo sufre en silencio, ¿eh? Y no todo el mundo se queja, depende del tamaño de la empresa y demás. Exacto. Y bueno, además a mucha gente le pasa con su manager, ¿no? Al final, o con su jefe. Y esto además es un tema que trataremos seguramente la semana que viene. Correcto. Si aceptas el reto. Y tanto, a por ello. Bueno, Lidia, pues sí, lamentablemente es un tema que está a la orden del día, que no debería ser así, pero que entre todos intentaremos cambiarlo o poner nuestro granito de arena para intentar solventar la situación. Muchas gracias por tus consejos, como siempre. A vosotros por invitarme. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima.